Me toca moderar esta mesa, me da mucho gusto encontrar con Claudia y con Eli, en donde vamos a hablar de los cuidados de las mujeres. Y bueno, les preguntaría a ellas por qué hacemos este énfasis en las mujeres. Yo trabajo en la UNAM, la Coordinación para la Igualdad de Género, soy psicóloga, colega, y tengo trabajos temas de medio ambiente como Eli, entonces creo que podemos cruzar también estos temas con los temas del cuidado. Entonces voy a tomar nomás un segundito para leer brevemente la semblanza de cada una de ellas. Claudia Rapazo es médica cirujana por la UNAM y tiene una especialidad en terapia familiar y de pareja en el Instituto de Entrenamiento e Investigación en Psicoterapia y tiene un posgrado en formación profesional en terapia sexual en el AMSAC. Es autora y coautora de libros y de publicaciones científicas. Uno de sus libros es Sana tu vida íntima y otro es Prostitución Marital. Es exconductora y colaboradora de programas de radio y de televisión nacionales e internacionales y ha sido congresista nacional e internacional y es médico asociado al Hospital Español en Ciudad de México. Les pedimos un aplauso para Claudia. Y también tenemos a Eli Domínguez en casa. Ella se desempeña en los ámbitos editorial y académico, en la divulgación científica y en el periodismo independiente, explorando distintas formas de narrar y compartir el conocimiento a través de distintos proyectos. Es apasionada cuidadora del medio ambiente, los derechos humanos, las luchas sociales y el arte, y busca siempre sus intersecciones para comprender y habitar nuestro mundo en armonía, compasión, solidaridad y escucha. Un aplauso para Eli. Gracias por estar aquí. Entonces, bueno, como ven, me gustaría primero que cada una de ustedes nos diera una visión de qué son los cuidados y después pudieran decirnos por qué estamos hablando particularmente de los cuidados de las mujeres. Como ven, pues somos de distintas edades, podemos hablarles de distintas experiencias, pero también tendremos hilos con autores que son muy importantes para el cuidado de las mujeres y el autocuidado. Pues adelante, Claudia. Pues muchas gracias por su presencia el día de hoy. Buenas tardes. Efectivamente, yo me dedico a la terapia sexual, soy médico. Mi práctica cotidiana es en un consultorio, escuchando hombres y mujeres sufriendo por su vida sexual. Uno diría que un terapeuta sexual se la pasa muy divertido escuchando temas divertidos y temas en los cuales uno normalmente desconoce, ¿no? O en los cuales uno platica cotidianamente en un desayuno y en una comida. Sin embargo, lo que me da mucho gusto y con respecto al tema del día de hoy de las mujeres es que cada vez hay más mujeres solicitando ayuda con un terapeuta sexual cuando tienen problemas o condiciones que hacen que no disfruten de su vida sexual. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Las disfunciones sexuales no son enfermedades, son condiciones que podemos padecer a cualquier edad, desde muy jovencitas hasta la tercera edad. Y lo que me da mucho gusto y me sorprende cada día más, porque llevo 25 años de práctica profesional, es que cada vez hay más mujeres interesadas por su salud sexual, interesadas por el placer, interesadas en el conocimiento de su propio cuerpo, interesadas en prevenir disfunciones sexuales, o cuando ya hay problemas sexuales, están muy interesadas en resolverlos, cosa que antes no. Es más, hay muchas madres que llevan a sus hijas, a sus propias hijas, conmigo como terapeuta sexual, porque las hijas tienen la confianza de platicarle a sus mamás que no disfrutan de su primer encuentro sexual, de que no disfrutan de lo que pasa con sus parejas, que a lo mejor tienen dolor al tener relaciones sexuales, o a lo mejor tienen muy poca orientación acerca de la anticoncepción, o tienen miedos irracionales con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Y me da mucho placer pues, que las madres se involucren con las hijas y que las hijas tengan, por así expresarlo, la confianza o la intimidad afectiva suficiente como para platicar con sus padres acerca de lo que les preocupa. Por otro lado, gracias. Por otro lado, también veo a muchas mujeres de mi edad cercanas a la tercera edad, mujeres mayores de 50, mayores de 60, mayores de 70,
que en su vida habían disfrutado de la vida sexual y de repente se divorcian o enviudan y dicen, este es un buen momento para buscar a un terapeuta sexual y ver de qué me perdí, ¿no? Entonces, eso se me hace absolutamente interesante, ¿no? Se me hace sorprendente porque hace años eso no ocurría con tanta facilidad, ¿no? Que las mujeres tuvieran interés en no simular su placer, ¿no? O en no convertirse en un objeto sexual o en un receptáculo para su pareja, nada más, cosa que anteriormente veía cuando yo hice mi servicio social en Hidalgo o médico. Las señoras que iban a consulta, yo les preguntaba para cada cuánto tienen relaciones sexuales o cuándo fue su última relación sexual, y la respuesta era: mi marido me usó antier. Con ese término, ¿no? O sea, como si fueran un objeto de uso, como si fueran un receptáculo, digo yo, de los deseos de su pareja. Entonces creo que las cosas han cambiado y me da muchísimo gusto ver mujeres de la tercera edad que se quieren ocupar de su respuesta sexual, que se quejan porque no tienen deseo sexual. Eso pasa mucho en el climaterio, etapa en la que yo estoy, ¿no? Seguramente algunas de ustedes estarán pasando por una, diciendo yo también, ¿no? Con una etapa parecida, o algunos de los caballeros que están aquí son pareja, o son hermanos, o somos jefes de mujeres que están en esta etapa del climaterio, ¿no? Y que es una etapa que tenemos que comprender, porque hay muchos cambios, no es una enfermedad, pero es una condición que afecta severamente tanto el estado mental como el estado físico de las mujeres. Y es importante que la atención además sea interdisciplinaria. O sea, una mujer que está en climaterio después de la menopausia, pues no es alguien que se siente mal y se deprime y tiene bochornos y tiene insomnio y tiene mal humor porque quiere. Nadie quiere pasar por ahí y nadie quiere tener una disfunción sexual, no es un tema del que tengamos que culpar a nadie. Lo mismo pasa cuando estamos menstruando y estamos en una etapa perimenstrual o premenstrual, y cuántas veces nos acusan de, ya de estar bajando, o ha de estar ovulando, como si fuera nuestra culpa, pues. Y no es culpa de nadie, es la fisiología femenina. Y así como las mujeres tenemos nuestra fisiología, los varones tienen la suya. Entonces creo que este es un diálogo importante como mujeres para concientizar que pasamos por distintas etapas en la vida, que muy frecuentemente somos, digo yo, entrecomillado, víctimas de nuestras hormonas, y quienes nos acompañan también tienen que hacer conciencia de los cambios que vivimos. Y he hablado del embarazo, de la lactancia, del posparto, de la depresión posparto, pero si nos fijamos las mujeres, vaya, sí, nos tocan etapas muy marcadas que normalmente asociamos a malestar, normalmente asociamos a queja y normalmente asociamos a malestar de las personas que están en nuestro entorno. Entonces hay que concientizar. Y lo que hacemos los médicos y los sexólogos dedicados a esta área es facilitarles la vida y ver de qué manera aminorar esta sintomatología en estas situaciones, en estas condiciones que son naturales y que tenemos que enfrentar y que no son nuestra culpa, pero tenemos derecho a seguir viviendo, porque además la salud sexual, el placer sexual, la posibilidad de tener un vínculo afectivo de pareja, eso persiste a lo largo de la vida y se muere con nosotras mismas, no es que tiene fecha de caducidad. A los 60 se acabó todo, entonces no hay que resignarnos, hay otras formas de relacionarnos, hay otras formas de amar, hay otras formas de enamorarnos, y eso va a seguir presente hasta el último día de nuestras vidas, y eso nos va a aportar mucho placer, y no es lo más destacado de esto. Perdón si me pasé. No, está bien, tenemos tiempo y tenemos muchas personas que nos escuchan, y es un tema muy importante. Yo creo que algo que dijiste que se relaciona con el cuidado y el autocuidado es hablar del tema, que no sigan siendo temas tabús, que las etapas de la mujer son muy complejas y en cada una de las etapas necesitamos diferentes tipos de cuidados, y que muchas veces no se han hablado en sociedad porque se consideran vergonzosas, se consideran no necesarias, ¿no? Y entonces es muy importante hablarlo. Y como dices, hay personas que ya llegan a la terapia a hablarlo, pero todavía se requiere que lo hablemos más en cualquier espacio, ¿no? Que sea una charla de conversación, las necesidades que tenemos de cuidarnos, las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, por qué necesitamos más espacios, por ejemplo, para la dignidad menstrual en los baños públicos, por qué necesitamos más espacios o mejores espacios
para cambiadores en baños de hombres y de mujeres, para que también los hombres se involucren en el cuidado, ¿no? Entonces, como que hablar de estas diferencias y hablar de estas necesidades de cuidado y autocuidado que tenemos las mujeres, como hablar de cualquier platillo de la comida, sin manejarlo con estos tabús, ¿no? Seguridad, Exacto. en lo clandestino. Y como dices, este deseo, este desarrollo sexual está en nosotras y va a ir a lo largo de la vida con nosotras y nos la vamos a llevar cuando nos muramos. Entonces es muy importante que lo exploremos y que sea una experiencia satisfactoria y amorosa a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, le voy a pasar también la palabra a Eli para que ella nos cuente desde su experiencia cómo entiende ella los cuidados y cómo se viven desde la edad y la etapa en la que está. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Cuando me invitaron a participar en esta sesión, que estoy muy contenta de compartir con estas mujeres, yo me puse a pensar que era distinto entre mujeres y hombres a la hora de pensar el cuidado y el autocuidado. Y bueno, creo que es muy importante fijar nuestra mirada en los contextos y entender que el camino que nosotras emprendemos, físico, emocional, espiritual, sexual, es distinto y por lo tanto no tenemos que seguir las mismas fórmulas. Es decir, a veces yo oigo a hombres que llegan a la mayor realización de la vida diciendo, me tiene que importar el otro. Y yo pienso que muchas de nosotras lo aprendimos en la infancia. Por ejemplo, dijimos, el papel de cuidadoras no es que nos venga biológico ni de forma esencial, pero sí hay una serie de características estructurales e históricas que han marcado que el cuidado sea una constante en nuestra socialización. Y por ende, pues lo que nosotras tenemos que priorizar a la hora de pensar en nosotras, muchas veces no es a los demás, porque ya lo hacemos, no es que no lo hagamos, sino que una parte muy reivindicadora es pensar en nosotras como un centro y darnos la oportunidad de cultivar nuestros dones, nuestros espacios, nuestro conocimiento, nuestro placer y a partir de ahí ya compartir los dones que vamos a compartir a una comunidad. Entonces, creo que es muy importante que pensemos en los cuidados en relación a que bajo los regímenes patriarcales en los que hemos vivido no son una constante e incluso una obligación. Y la idea no es desaprenderlos, ni decir, ni idealizar como la independencia ni la autonomía, porque claramente necesitamos de todos, como lo hemos visto a lo largo del seminario, pero sí pensar en construir espacios sagrados donde nosotras marquemos las pautas académicas de cuidados sexuales y a partir de ahí, pues, sentir una relación de mayor reciprocidad por el otro, porque no creo que necesitemos sacrificarnos para vivir en un mundo que queremos construir. Creo que podemos partir de una base de dar lo que nosotras queremos dar al final, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos también pensar en el cuidado desde una forma más gustosa, no tanto de autoflagelación, de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que esto que dices de que somos socializadas y socializados de manera diferente es muy importante porque eso nos hace desarrollarnos a lo largo de la vida también de manera distinta en los espacios en los que estamos. Y efectivamente las mujeres nos enseñan siempre a pensar en el otro y en la otra desde muy pequeñitas. Ni siquiera sabemos cuándo ya nos están diciendo ve y revisa a tu hermana, ve y revisa a tu hermano, ve y llévale no sé qué a tu papá, ve y no sé qué. Y esas enseñanzas que nos van haciendo a lo largo de la vida lo que nos está diciendo es que siempre vamos a estar cuidando y procurando a otras personas. No es que esté bien y esté mal, aquí no nos vamos a poner en él, pero ha causado que muchas veces las mujeres carguemos con estos cuidados que no son una opción para nosotros, o sea, se vuelven después una carga, una obligación y luego se vuelven un mandato.
Cuando no los queremos hacer es como de, ¿por qué no los quieres hacer si naciste para cuidar? Y ahí es donde viene esto que decía Eli, de que no es que nacimos para cuidar, sino que nos van socializando en estos esquemas. Y es un trabajo personal que tenemos que hacer para decidir si aceptamos y cómo aceptamos estos cuidados y si los queremos hacer, desde dónde los queremos hacer, sin que requieran este mandato, ¿no? Entonces también requiere un ejercicio reflexivo que pasa por las terapias, supongo que pasa por un ejercicio terapéutico, pero también que no significa que lo tengamos como un mandato, ¿no? Y que estamos obligadas a hacerlo a lo largo de nuestra vida. No sé, Claudia. Sí, exactamente. Yo creo que esto tiene también sus raíces biológicas. Siendo médico, un poco pensar, pues quienes estamos embarazadas son las mujeres hasta ahorita, hasta que la ciencia evolucione y cambie. Pero vamos a seguir siendo las que nos embarazamos, vamos a seguir siendo las que lactamos, ¿no? Vamos a seguir siendo las que, además, terrible, pero ¿no? La brecha salarial sigue siendo tremenda en las mujeres, entonces somos las que menos ganamos. Entonces, por ende, se da por entendido que pues, nos vamos a hacer cargo de la cría y alguien se hará cargo del cero, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí empieza, ¿no? Esta labor de cuidado, porque biológicamente, bueno, pues la que pare, la que tiene el feto en su abdomen, en su útero, pues es la mujer, la que lacta es la mujer, ¿no? Y por otro lado, también los cerebros masculinos y femeninos son distintos, ¿no? Entonces, digamos que no es que no se pueda desarrollar en el varón, pero los estrógenos nos dan ciertas cualidades que tienen que ver con la ternura, ¿no? Con el acercamiento, con la empatía, cosa que, insisto, o sea, un hombre, claro, la puede desarrollar aunque tenga testosterona, ¿no? O sea, es algo desarrollable, es algo que tiene la habilidad de ser. Pero son muchos los factores que influyen en que seamos nosotras las que se encargan, digo, al margen, ¿no? De toda esta cultura que habla de patriarcal, ¿no? De que el hecho de tener pene y testículos, bueno, pues parecería que les da unas cualidades especiales, ¿no? A las personas, justamente de tener la última palabra en las decisiones, de tener el control económico, de decidir qué se hace y qué no se hace, de poner los puntos sobre las sillas, de tomar la última decisión cuando haya una disyuntiva. Entonces, bueno, yo creo que es multifactorial el hecho, ¿no? De que se nos asigne este papel de cuidadoras, y en lo sexual también, ¿no? Terapeuta sexual. ¿Cuántas mujeres simuladoras de orgasmo veo en mi consultorio cuidando al varón? Que no se vaya a frustrar el señor de que se siente inútil, ¿no? Cuando siempre les digo a mis pacientes, el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Entonces, bueno, si no alcanzas el orgasmo, o si no alcanzas de esta respuesta sexual, que es un reflejo, que además es placentero, que tampoco es más que la cereza del pastel. Pero bueno, si no lo alcanzas, pues avisa que no lo alcanzas, pero eso es responsabilidad tuya, no es culpa de tu compañero, en caso de que sea una pareja heterosexual, ¿no? Entonces me llama poderosísimamente la atención que hasta en lo sexual las mujeres son las que cuidamos, ¿no? De que no se vaya a frustrar el pobre hombre, de que no alcance el orgasmo, entonces se va a sentir un poco hombre, se va a sentir emasculado, se va a sentir minimizado, y entonces mejor lo socorro para que se sienta él un rey, ¿no? Entonces los cuidados van pues en todos los sentidos. Y además en la terapia sexual muchas mujeres dicen, bueno, le traigo a mi esposo, no se lo trae. A veces también de una manera despectiva de no se me hace mucho cuidado, le traigo a este señor porque no sirve para nada. Eso es muy ¿no? O sea, que tiene disfunción eréctil, como la que pasó, pues si una persona no solamente vale por su funcionamiento genital, o sea, eso tampoco está muy bueno, ¿no? Seamos así de despectivas por los varones. Pero la mujer es la que se encarga de si le pasa algo al señor, ella es la que no lleva el mundo, ¿no? Si toca la vacunación de los perros en la casa, ella es la que se acuerda. Si toca el refuerzo de la vacuna del virus del papiloma de la hija, ella es la que se acuerda, no toca habitualmente. Entonces, ciertamente, como decía, bueno, pues traemos esta carga, se puede ir modificando esta carga, yo creo que a lo largo de los años se ha ido modificando, eso lo veo en parejas jóvenes, ¿no? A un hombre se le cae la masculinidad por pasear al bebé en la carrera en la calle, donde veamos hay papás cargando bebés, pidiendo pañales, ¿no? Pero ciertamente, pues todavía nos falta,
¿no? O sea, sí traemos esa carga de cuidadoras, traemos esa carga de ternuras, traemos esa carga de responsabilidad y empatía con los demás, que no es tan fácil de quitar, pero tenemos que hacer conciencia, porque llega un momento en el que la cuidadora también se cansa. Y la cuidadora puede llegar a tener un síndrome de la cuidadora. Y eso pasa con muchas mujeres, hijas de padres ancianos, y hay 4 hermanos, una hermana en la que se encarga ese dinero, ¿no? Habitualmente los hermanos por ahí trabajan o no trabajan, pero ella es la que cambia con ellos. Sí, y en esa misma línea creo que el cuidado del medio ambiente también recae en las mujeres, muchas veces como opción, pero otras veces porque nos toca, ¿no? Y creo que también se vive como una responsabilidad, y luego vienen muchas crisis como ahora que se les dice de ecoansiedad, que derivan de esta urgencia que tenemos de resolver los problemas, que a veces no podemos hacerlo solas, pero que parece que es nuestra responsabilidad porque siempre nos toca cuidar y también hay que cuidar la naturaleza. ¿Qué opinas de eso? Sí, perdón. Me encanta que hayas mencionado el tema porque justamente la corriente del ecofeminismo postula que los procesos que vive la naturaleza y las mujeres muchas veces tienen correspondencia y van en paralelismo con los sistemas extractivos que se imponen, sobre todo en las últimas décadas, con mayor aceleración. Entonces, podemos ver cómo, muchas veces la tierra y las mujeres son doblegadas por el provecho económico y ambas viven procesos profundamente violentos que no repercuten en el beneficio mutuo. Entonces es muy importante hablar de nociones, por ejemplo, del cuerpo-territorio que ya hemos mencionado, que justo postulan que nuestro cuerpo es el primer territorio a defender. Y es chistoso que se pueden observar múltiples comunidades organizadas en defensa de la tierra que están lideradas por mujeres, dado que al asumir este papel que podría asumirse un poco atrás de estos primeros hombres en línea, son al final las que guardan los recursos tanto de conocimiento como biológicos, como de preservación de la vida, que ayudan a que la comunidad no rompa el tejido social y por ende pueda defender los recursos y los bienes comunes a los que tienen que tener acceso para continuar con sus formas de vida. Entonces, es muy interesante también pensar a qué mundo nos estamos acercando como mujeres y qué tipo de lucha podemos emprender nosotras en el lugar en el que nos hemos puesto junto a la tierra, ni encima ni de otra forma atrás, ¿no? Sí, y además creo que todo este sistema económico capitalista considera la naturaleza un objeto, por eso hablamos de ella como que nos da recursos, y esos recursos nos dan dinero y los podemos explotar hasta donde queramos. Y justamente el ecofeminismo algo que señala es que las mujeres somos un objeto más de ese sistema, que somos intercambiables, se nos puede explotar, se puede explotar nuestro trabajo, y eso también nos pone en una posición muy difícil porque perdemos la voz, volvemos al punto de no podemos hablar de eso, se nos ve mal si nos quejamos, se considera que pues, si es nuestra naturaleza la tenemos que asumir, cuando de fondo está un sistema económico que nos considera un objeto de intercambio. Y algo por lo que hay que luchar es contra este sistema económico, estos modelos económicos que piensan que todo es un objeto que nos va a dar dinero, básicamente nos va a dar riqueza. Y entonces viene un planteamiento que ya se ha dicho en las otras mesas sobre los cuidados como un cuidado a la vida. No se trata de cuidar un sistema económico, se trata de cuidar la vida en sí misma y lo que esa vida representa y cómo las mujeres representamos esta vida, ¿no? Como esto que decías, en los procesos de reproducción, en los procesos sexuales, en el placer, en la responsabilidad ambiental, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante que el sistema económico nos está desvalorizando. En la siguiente mesa nos va a tocar hablar también un poco de esta defensa del cuerpo-territorio, que es muy importante, pero Claudia, si quieres agregar algo aquí, como los procesos de vida que se han perdido del centro de
esta lucha y que están relacionados también con todo lo que pues estás hablando. Sí, digo, ahora que hablan de economía y de estos temas, ¿no? de las mujeres, digamos, proveedoras y las mujeres que tienen que cuidar, pero que también tienen que producir. No sé si ustedes lo hayan notado, pero normalmente las mujeres, para donde nos hagamos, estamos mal, ¿no? En la cultura. Si cuidas a los hijos, eres una desobligada porque no saliste a trabajar. Pero si saliste a trabajar, eres una desobligada porque no cuidaste a los hijos, ¿no? Y hay mucho mensaje, hablando de este tema, ¿no? Mucho mensaje por ahí de, claro, este niño o esta niña tiene problemas de conducta, claro, es que su mamá trabajaba todo el día, ¿no? Tampoco, ¿no? Hay mamás trabajadoras aquí, o fueron trabajadoras, a ver, levantan las manos. Bueno, es sí con la culpa, ¿no? Y creo que los hombres se van a trabajar, no traen esa culpa. No, o sea, los hombres dicen, pues yo nací para ser proveedor, así como nosotros nacimos para ser cuidadores, yo nací para ser proveedor, entonces mi ausencia en casa, pues es entendible, voy a trabajar, ¿no? ¿A cuántos hombres han escuchado que tengan a su primer hijo y digan, ay, me voy a dedicar al bebé? Pocos, ¿no? Pocos. A mí me han tocado algunos pacientes en parejas homosexuales que sí ocurren, ¿no? Pero en parejas heterosexuales es poco común que el hombre diga esto. Entonces, creo que también el manejo pues, del dinero en el campo femenino se maneja con una dificultad muy particular. O sea, es decir, la mujer tiene que pretextuar muy bien el por qué sale a trabajar, tiene que pretextuar muy bien el que sea remunerado, bien remunerado lo que hace. Si es mal remunerado, entonces no vale la pena que vaya a trabajar, entonces mejor quédate en casa, como si el trabajar solamente fuera dinero, ¿no? Como si la realización personal no contara en la mujer, ¿no? Es decir, muchos maridos, muchos compañeros del sexo masculino heterosexual le dicen a mis pacientes, ay, bueno, para lo que aportas a la casa, mejor quédate en la casa. O sea, pero ¿dónde quedó la realización de la mujer? ¿Dónde quedó su satisfacción personal? ¿Dónde quedó el sentirse productiva, realizada, haciendo algo que le gusta, aunque no sea algo muy remunerativo, o aunque no sea algo muy lucrativo? ¿No? Pero entonces a la mujer se le cuestionan estos temas, al varón no se le cuestionan estos temas. Yo creo que sí tenemos que hacer conciencia como mujeres que independientemente de que seamos proveedoras o no seamos proveedoras, nos toque ser proveedoras totales o parciales, tenemos que tomar en cuenta que tenemos derecho al placer también de la actividad que llevemos a cabo, más allá del sexo, de la actividad laboral, que nos tenemos que sentir realizadas, que se vale sentirnos realizadas aunque seamos mamás. Y se vale que aunque seamos mamás, salgamos, ¿no? A sentirnos realizadas, porque el ser mamás es un pedazo importante del pastel llamado vida de la mujer, pero no es la única rebanada de ese pastel, tenemos muchas rebanadas. ¿No? Pero las mujeres sí se nos cuestionan. ¿Por qué volviste a trabajar tan pronto? ¿Y por qué mejor no cuidas a tus hijos? Pero tu trabajo no te remunera tanto. Al varón no se le cuestiona eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que poner atención como parte de esos cuidados, ¿no? Pues a defendernos, ¿no? Así que de esos comentarios, ¿no? Y de otros comentarios por ahí que hay también, despectivos, para el psicoanálisis, por ejemplo. Los psicoanalistas espero que no, pero para el psicoanálisis todo es culpa de la mujer, ¿no? O sea, si el niño se porta mal, es la culpa de la mamá. O sea, si van a psicoanálisis, la mamá tuvo la culpa. El papá donde estaba, bueno, pues a lo mejor estaba en un table bebiendo, pero él no tuvo ninguna responsabilidad. La que se quedó cuidando al niño fue la mamá y ella tiene la culpa. Entonces, vayamos quitando esto, ¿no? Hace años un anuncio que no sé si lo recuerdan, pero había chicos con habilidades especiales o chicos con discapacidad, pues, no le decían, bueno, Juanito no pudo escalar el Everest porque pues tiene secuelas de polio, y fulanito no puede nadar porque también tiene secuelas de no sé qué infección que tuvo de niño, ¿no? Y decían, ¿por qué las mamás no los habrán llevado a vacunar? Pues, o sea, como si les tocaran las mamás y el papá no anda nada, ¿no? Entonces, si nos fijamos, hay un sinfín de mensajes cotidianos, minimizando
creo yo, o sea, satanizando a la mujer o responsabilizándola de todos los cuidados del mundo, de la familia, del esposo, del perro, de la casa, y minimizando la función del hombre. Entonces yo creo que parte del cuidado es hacer conciencia de esos mensajes y por lo pronto a ustedes no lo permitan con ustedes o puntualicen, ¿no? Sí, gracias. No, y además es de eso que decíamos, ya son mandatos en los que además hay que dar cuentas de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado. Elvis, si tú nos quieres contar también como en tu generación, ¿qué vive como cuidados hacia la mujer? O sea, ustedes están mucho más conscientes, por ejemplo, bueno, yo creo, pero vamos a hablar de más cosas, salir a las fiestas tiene que ser procesos más cuidados, buscar una pareja ya implica otros procesos distintos a los que nos tocaron a nosotras. No sé si quieres contarnos de lo que te toca a ti y a tu generación. Claro, yo creo que hay que ser muy críticos con las versiones que nos venden como autocuidado hoy en día y entender que muchas veces el autocuidado no va a ser cómodo, ni armonioso, ni bonito, ni aromático. Muchas veces no se va a solucionar con un baño, sino que va a implicar tomar decisiones difíciles para protegernos a nosotras mismas y a las mujeres a nuestro alrededor, sean amigas o no. Creo que sí hay cierto acuerdo mutuo de que no queremos ver a ningún en riesgo. Entonces, en ese sentido, creo que el autocuidado tiene mucho que ver con poner límites, pero que no lleven al aislamiento, sino a la construcción de relaciones sanas que nos permitan expresarnos de una forma en la que siempre conservemos la agencia. Y en estos momentos políticos creo que es sumamente importante para las mujeres estar muy atentas de los derechos que ya se nos han concedido y de repente tambalean. Y el autocuidado también es eso, es cuidarnos políticamente, socialmente, encontrar rutas alternas que muchas veces no van a venir del sistema, sino de afuera, y a partir de ahí cultivar información, socializarla, hacernos presentes, visibles. Y bueno, también el autocuidado puede ser un acto de ternura hacia una misma y hacia los demás, lo cual pues tiene formas muy diversas y no alcanzaría el tiempo para hablar de la diversidad de formas que podríamos abarcar, pero bueno, también para mencionar a las niñas que no están presentes en esta mesa, es el primer paso para que como mujeres sepamos qué hacer en situaciones tanto de normalidad como de completa urgencia. Entonces, pues sí, el autocuidado tiene que estar presente en todas las esferas escolares, sociales, económicas, como la brecha salarial que mencionaban, y en todas las edades con el objetivo de cuidarnos, sean tan vertiginosas las condiciones como las que ahorita estamos viviendo. Sí, yo creo que a nosotros nos tocó, por ejemplo, en nuestra época el autocuidado se entendía como una exploración mamaria, por eso sabíamos que era autocuidado. Pero ahora a ustedes también les toca el autocuidado del que tú hablas, que es crear estas redes de protección, de afecto, de compañía, que las ayuden a estar en los espacios de manera más segura. Y creo que también tiene que ver el autocuidado frente a las redes sociales, ¿no? Como ustedes también, pues se tienen que acompañar, cómo sostener y soportar estos mensajes de las redes sociales en los que nos están juzgando más, exigiendo más y haciéndonos consumir más, ¿no? No sé cómo lo ves tú, estos cuidados de las redes sociales. Sí, creo que es un espacio completamente riesgoso que, a pesar de que permite construir relaciones bastante horizontales en muchos sentidos, porque pues es un canal abierto donde todos podemos comentar, donde todos podemos expresarnos, también hay una serie de condiciones que nos ponen en riesgo y de las que, a pesar de que no haya una prueba fatídica material en las que podamos intervenir como amigas, como mamás o así, son reales. Entonces las tenemos que asumir como tal y pues sí ejercer. Yo no, la verdad me pregunto muchísimo qué tipo de control yo ejercería si tuviera hijas, la verdad no sé. Pero creo que lo importante es tener una red externa lo suficientemente fuerte para que lo que pasa ahí
siempre tenga una escalabilidad externa y puedas acudir a las personas que están afuera para que te apoyen. Y digo, hay muchas leyes y programas de protección que nos pueden ayudar, como la ley Olimpia, como otros recursos, que en estas esferas que de repente parece que la violencia es desmesurada, hay mecanismos y deberíamos luchar porque cada vez sean más accesibles para todas. Muchas gracias, Eli. Pues vamos a ir cerrando con esta idea que ella decía de hemos ganado derechos, hay que ejercerlos, no hay que dejarlos solo en el papel y hay que buscar las rutas para ejercer estos derechos. Uno de ellos es una vida libre de violencia y otros muchos derechos que se han ganado, y pues son espacios en los que tenemos que hablar, es decir, cómo vamos a lograr esta vida libre de violencia. No hay una fórmula, hay que irlos construyendo, hay que irlos dialogando y hay que partir de que es un problema real con el que estamos todos los días. Entonces, pues, un minutito para cerrar, el último mensaje que quieras dar, Claudia. Sí, bueno, hablando de estos derechos, yo quiero hacer énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, no sé si los hayan leído por ahí, pero los pueden encontrar en internet, los pueden bajar, son 11 derechos sexuales y reproductivos a los cuales todo ser humano tiene derecho, y entre otras cosas tenemos derecho al placer, tenemos derecho a cuidar de nuestra salud sexual, tenemos derecho a buscar una ayuda profesionalizada, tenemos derecho a vincularnos erótica y afectivamente con quien queramos, ¿no? Porque dicen, ay, fulanita tuvo muchos novios. O sea, pues fuera poca cosa, ¿no? En el hombre es un conquistador, es un Don Juan. En la mujer es una mujer de 4 letras, ¿no? Normalmente el sinónimo es ese. Entonces, bueno, hay que repasar los derechos sexuales y reproductivos porque los tenemos todos y todas. Y si no los conocen, pónganse a leer, ¿no? Porque tenemos derechos a un sinfín de cosas que socialmente en otra época no hubiéramos considerado correctos, ¿no? Vincularnos con quien se nos dé la gana mientras seamos adultos y sea de mutuo acuerdo, creo que se vale, ¿no? No es que la señora tiene 70 años, ¿cómo va a tener un novio de 40? Bueno, pues que está en su derecho, ¿no? Entonces es importantísimo, hablando de derechos humanos y hablando de derechos de las mujeres, pero claro de los hombres, aprendan un poquito de los derechos sexuales y reproductivos y vean en qué parte estamos fallando, tal vez en no protegerse, en no cuidarse en ese aspecto. Muchas gracias, Claudia. Eli, un mensaje para cerrar. Gracias. Yo creo que lo importante es reconocer que si nos negamos, nos perdemos. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy consciente por conocernos y por escuchar a los demás, a las mujeres mayores, a las mujeres que son nuestras madres, nuestras hermanas, a las menores también, y sobre todo, y a partir de ahí, pues yo creo que el mensaje va a ser muy claro, que es un poco lo que decía antes, va a ser muy natural pensar que el otro importa, que nosotras importamos, y que también hay cosas que se salen de nuestro control y está bien dejarlas afuera, pero hacer una lucha por aquello que encontramos pertinente siempre va a ser algo que nos convierta en los individuos que queremos formar parte de la comunidad que estamos construyendo ahorita, por ejemplo. Muchas gracias, creo que yo no puedo decir nada mejor de lo que ellos dijeron, y pues bueno, las despedimos con un aplauso y seguimos con un aplauso muy fuerte. Vamos a dar paso a nuestro segundo conversatorio, a despedir a Gobierno de México.